Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en X y @Rafael.Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Bienvenidos a este capítulo 11 de la historia de Caracas que venimos desarrollando. Ya estamos en el siglo XX, estamos en 1910, específicamente el momento en que el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Juan Vicente Gómez toma la decisión a través de su ministro, Román Cárdenas, de cambiar el plan de comunicaciones nacionales. Y en ese sentido se cambia el desarrollo de los ferrocarriles por la construcción de carreteras y caminos. Esto es un momento muy importante. En 1910 el Estado deja de invertir en ferrocarriles y se concentra en la construcción de carreteras. ¿Por qué? Bueno, porque ya el automóvil ha llegado al país. Ha llegado el automóvil, las motocicletas, los camiones, y el futuro es a través de las carreteras. Este es un cambio de paradigma importante porque va a suponer un camino de desarrollo distinto al que se venía adelantando por la vía ferroviaria. Y en 1910 también vamos a tener una urbanización en lo que entonces era las afueras de Caracas. Recordemos que el Ferrocarril Central de Venezuela partía de Caracas y se detenía en Chacao, Los Dos Caminos, Los Chorros, La Urbina, Petare, El Encantado, La Lira, La Envidia, Los Mangos, Arenaza, Pichao, Boca de Siquire, Santa Lucía, Santa Teresa, Yare y Ocumare, como dijimos antes. Pero será entonces en ese desvío del tren hacia Los Chorros cuando se construya esta urbanización. Hay un trabajo de Esther Mobilia Diotayuti titulado Cuando el tejido urbano se funde con la naturaleza, historia de la expansión de Caracas, y refiere que la urbanización Los Chorros fue obra de Luis Schlageter. En verdad, más que Luis, el promotor de Los Chorros fue el padre, Pius Schlageter. También Eugenio Mendoza Coveñas y Salvador Álvarez Michó. Y se vendían terrenos de 5 a 10.000 por metro cuadrado. Luego, en 1914, se macadamizó la carretera. Hay que explicar qué es esto. El macadam era un material con el que se tapizaban las carreteras de tierra, que representaba una mejoría en relación con las carreteras de tierra. ¿Por qué se decía macadamizó? Porque ese material se llamaba macadam. Entonces se convirtió, la expresión derivó en macadamizó. De modo que la carretera desde Caracas se macadamizó hasta Los Dos Caminos. Y ya entonces se podía llegar en carros hasta las casas para temperar. Antes se llegaba solo a través del tren. Muy poca gente vivía allí. Con el paso de los años terminó siendo una zona totalmente conurbada con Caracas. Pero estamos en 1910 y muy pocas personas vivían en Los Chorros. Iban a pasar vacaciones, que entonces se llamaba temperar. Una expresión muy bonita, por cierto.
Y en 1911 vamos a tener otro plano de Caracas de Ricardo Racetti. Recordemos que el primero que referimos fue de 1897. En este plano ya se advierte el óvalo del Hipódromo del Paraíso y la avenida que pasa enfrente y se empalma con la avenida La Vega, siempre en el suroeste, que el desarrollo fue en ese entonces hacia allá. Y aparece en el plano la carretera de Occidente, en paralelo al tendido del ferrocarril Caracas-Valencia. También ya en el plano de 1911 se advierten La Pastora y San José un poco más pobladas, y más allá de los límites del río Anauco se ve el trazado de Sarría y de Quebrada Honda, y nada más. Y así damos unos pasos hacia la inauguración del nuevo Circo de Caracas en 1919. Esta historia es así. El general Eduardo Mancera le propuso al gobernador del Distrito Federal, que era Juan Crisóstomo Gómez, hermano del dictador, en 1916 la construcción de una plaza de toros en los terrenos del matadero municipal. El viejo circo metropolitano de pequeñas dimensiones ya no prestaba el servicio que requería la ciudad. El circo metropolitano era el anterior circo de toros. Y entonces se forma una compañía anónima, Nuevo Circo de Caracas, que tendría el usufructo del coso taurino por 30 años y luego pasaría a la Municipalidad de Caracas. Y el 26 de enero de 1919 abre sus puertas con una corrida de toros en la tarde y la proyección de la película El Conde de Montecristo en la noche. La obra, diseñada por el arquitecto Alejandro Chatén en estilo neomorisco, allí está en pie, aunque deteriorado. Pero para nadie es un secreto que durante años fue el lugar de los espectáculos en Caracas, de las corridas de toros, de los festivales folclóricos, de los conciertos, de las concentraciones políticas. Buena parte de estas funciones se redujeron cuando se inauguró el Poliedro de Caracas a comienzos del año 1974, a finales del primer gobierno de Rafael Caldera. Pero ya llegaremos allí para referirles el Poliedro de Caracas. Antes veamos el censo de 1920. Ese censo establece que el número de habitantes de Venezuela es de 2.479.525 personas, de las cuales 92.212 viven en Caracas. Es decir, algo cercano al 4% de la población vive en la capital, una proporción muy pequeña, que revela que aún el éxodo del campo a la ciudad no ha ocurrido y que los efectos urbanos de la explotación petrolera iniciada en 1914 todavía no son notables. La ciudad ha pasado de 72.429 habitantes en 1891 a 92.212 en 1920. Es muy poco y han pasado 30 años, 29 años para ser exactos. Es un crecimiento de un poco menos del 20%. Es muy, muy pequeño el crecimiento que ha tenido la ciudad. Veamos ahora el Parque Los Caobos, que es de 1924. Esto era una hacienda que se llamaba La Industrial, que pertenecía a Bernardino y José Antonio Mosquera. Era una hacienda de café. Y en la fecha en que compraron la tierra, trajeron semillas de caobos dominicanos para contar con árboles grandes que dieran sombra, que son los mejores árboles para el cafeto, que es una planta de pequeño tamaño que para entonces no tenía ni un siglo de haber sido sembrada por primera vez en el Valle de Caracas. Esta hacienda de los hermanos Mosquera tenía 21,8 hectáreas
y hacia 1923 se les acercaron a ellos unos posibles compradores que querían urbanizar el terreno. Entonces la ciudad corrió con buena suerte porque el general Gómez se enteró de la venta y se opuso a ella, comprándole la hacienda a los Mosquera en nombre de la municipalidad. ¿Por qué? Por los árboles que habían allí, los caobos que había allí. Y así es como al inaugurarse el parque el 9 de diciembre de 1924, se estaban cumpliendo 100 años exactos de la batalla de Ayacucho. De allí que el nombre inicial del Parque Los Caobos fuese Sucre, pero en 1937, dada la popularidad que el parque había adquirido como Los Caobos, la municipalidad decide rebautizarlo con ese nombre. Y así ha sido, felizmente, hasta el sol de hoy, el Parque Los Caobos. En la próxima parte del programa veremos una reforma arquitectónica que experimentó el Parque Los Caobos en el año 1967 con motivo del cuatricentenario de la ciudad. Esto lo veremos en la próxima parte del programa. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Decíamos en la parte anterior del programa que con motivo del cuatricentenario de la ciudad de Caracas, el Parque Los Caobos en 1967 fue intervenido por el arquitecto José Miguel Galia. Entonces se le hizo la caminería que hoy tiene y además se trasladó la Fuente Venezuela, que es una obra escultórica de Ernesto Maragall que estaba en la Plaza Venezuela y ya no podía estar allí por el paso subterráneo que se le construyó a la plaza. Bueno, la verdad es que ganó el parque porque la obra es hermosísima y se acompaña de otras esculturas que han ido poniéndose en el parque en distintos momentos de su historia, ya muy cerca de cumplir 100 años de servicio. Este año del 2024 cumple 100 años el Parque Los Caobos. Fue el primer parque de grandes dimensiones de la ciudad. El primero fue el Calvario, como dijimos en su momento. Y hoy en día Los Caobos solo es superado en extensión por el Parque del Este, como veremos luego. Recordemos, 20 y tantas hectáreas tiene el Parque Los Caobos. Y con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho, este mismo año de 1924 al que venimos refiriéndonos, se construyó también el puente Ayacucho, que comunicaba la parroquia San Juan con la urbanización El Paraíso, precisamente conectando con la avenida El Ejército de la urbanización El Paraíso, una de las dos avenidas principales de la zona. Recordemos que al final de la avenida El Ejército está el Colegio San José de Tarbes. Y ahora veremos lo que va a estar ocurriendo entre 1927 y 1928, y es la construcción de las urbanizaciones San Agustín del Norte y San Agustín del Sur y la urbanización El Conde. En 1927 entra en la escena urbana un personaje que va a ser importantísimo para el desarrollo de la ciudad de Caracas. Me refiero a Juan Bernardo Arizmendi, un urbanizador
que vivió entre 1887 y 1982. Arizmendi había nacido en Río Caribe, estado Sucre, y se doctoró en farmacia en la Universidad Central de Venezuela en 1909. Muy pronto ya era dueño de 2 farmacias, era un hombre de trabajo, y de un laboratorio farmacéutico. Y luego ingresa en el negocio de urbanizador y constructor. Arizmendi se asocia con Santiago Alfonso Rivas, con Juan María Benzo y con Luis Roche, y compraron entre los 4 la hacienda La Yerbera con un crédito del Banco Venezolano de Crédito, y que entonces construyeron la urbanización San Agustín del Norte, y luego, en sociedad con Benzo y Tomás Sarmiento, construyeron la urbanización El Conde. Recordemos que la hacienda La Yerbera formaba parte de la sucesión de Antonio Guzmán Blanco. Entonces se construyeron casas aparejadas, pensadas para la clase media, muchas de ellas en pie. Recogían arquitectónicamente el espíritu de las casas coloniales, aunque con ribetes modernos. Como vemos, después de la urbanización El Paraíso, exclusivamente para la élite, estas fueron las primeras urbanizaciones pensadas para otro estrato social. Y es necesario recordar que esta obra de Arizmendi y de Roche suponía un trabajo distinto al que se había hecho en la urbanización El Paraíso. ¿Por qué? Porque en San Agustín del Norte y en El Conde ellos construyeron las casas y además las vendían a crédito. En El Paraíso no. En El Paraíso cada comprador de la parcela construía la casa con su bolsillo. Recordemos algo, la banca hipotecaria en Venezuela va a nacer en 1958, de tal modo que Arizmendi y Roche desempeñaban 3 funciones. Urbanizaban, construían las casas y le financiaban al comprador la compra de la casa. Es decir, eran urbanizadores, constructores y banqueros, porque no existía una banca hipotecaria todavía. La obra de Arizmendi es monumental, de verdad que no cabe otro adjetivo. Señala su hija: cuando papá cumplió 80 años, en 1967, Fede Cámaras le hizo un homenaje. Para esa época, papá calculaba haber construido a lo largo de su vida más de 10.000 casas, repartidas en las urbanizaciones Los Rosales, San Agustín del Norte, El Conde, parte del Paraíso y el Hipódromo, La Florida, Alta Florida, San Antonio y Los Ruices. Impresionante. Y San Agustín del Sur fue iniciativa de Luis Roche y de Diego Nucete Sardi, con financiamiento del Banco Obrero. En 1928, allí en San Agustín del Sur se construyeron 200 casas para obreros y, según afirma López Villa, el arquitecto, lo siguiente, voy a citar: debido a las restricciones topográficas, el lote se rediseña separando 8 manzanas por pasajes de acceso a las viviendas en banda y back to back, con 203 habitaciones en parcelas de 80 o 100 metros cuadrados, que reproducen el esquema tipológico de la tradicional casa caraqueña. Bueno, al igual que el esquema, digo yo, de las 2 urbanizaciones anteriores. Ellos urbanizaron, construyeron, y en este caso el Banco Obrero financió toda la operación. El Banco Obrero era una institución del Estado que se había fundado en 1928, el 29 de junio, mediante un decreto del presidente de la República, Juan Vicente Gómez. Y el objeto del Banco Obrero estuvo centrado en el financiamiento de urbanizaciones para los obreros y luego financiamiento para que estos pudieran comprar las casas. Funcionó con esta denominación hasta mayo de 1975,
en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando pasó a llamarse INAVI, Instituto Nacional de la Vivienda. Y además de lo construido en San Agustín del Sur en estos años, antes de 1936, cuando se modernizaron los criterios, el Banco Obrero financió la construcción de lo siguiente: 95 casas en Agua Salud, 38 casas en Catia, 72 casas en los Jardines del Valle. Pero a partir de 1930 y las dificultades económicas del Estado venezolano, como consecuencia del crack de la Bolsa de Nueva York de 1929, las obras se paralizaron por un tiempo. En todo caso, fue la primera experiencia de construcción de viviendas para los sectores más bajos de la sociedad por parte del Estado. De modo que ya no solo la élite construía sus viviendas, sino también lo hacían los urbanizadores para la clase media en San Agustín del Norte y El Conde, y los estamentos obreros en San Agustín del Sur. Y muy pronto veremos urbanizaciones para lo que luego se denominaría la clase media alta. Estamos en 1928. Y ese año también se crea el Caracas Country Club. Los antecedentes directos son de 1918. ¿Por qué? Porque Luis Bamón de Santana, William H. Phelps y G. Murray crearon el Caracas Golf Club desde los salones del Club Paraíso. Y un año después estaban alquilando terrenos para improvisar 9 hoyos de golf en las barrancas. Hoy en día eso es La Quebradita, en lo que hoy en día es la urbanización Vista Alegre, en el oeste de Caracas. Luego, en 1923, cambia la denominación a la actual Caracas Country Club y estos personajes comienzan a buscar terrenos para construir 18 hoyos de golf y una urbanización. Constituyen en 1928 el sindicato Blandín y compran la hacienda del mismo nombre a la familia Rodríguez Erazo. Y además compran las haciendas El Samán y Lecuna, de menor tamaño, a otras familias caraqueñas. Con la suma de las tres le encargan a la oficina Olmsted Brothers Inc. que establezca el trazado de la vialidad y los lotes de terrenos destinados a los campos de golf. Y a Federico Law Olmsted se le tiene como uno de los pioneros del paisajismo norteamericano, con muchas obras en su haber, entre otras nada menos que el Central Park de Nueva York, y este señor fue el que hizo el trazado del Caracas Country Club. Luego, la Casa Club fue diseñada por otra eminencia de la arquitectura norteamericana, Clifford Charles Wendehack, quien diseñó otras viviendas en aquella década de los años 30 en Caracas. Pero esto lo veremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos.